Hola, os doy la bienvenida a este décimo capítulo del podcast de Adaba Salamanca, Eres mucho más. En este décimo capítulo, el capítulo de octubre, vamos a hablar de mujeres con historia, con historias. Eres mucho más, el podcast de Adaba Salamanca. Para el capítulo de este mes de octubre tenemos la suerte de contar con Gustavo Hernández Sánchez, que es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, con mención internacional y premio extraordinario. Actualmente es profesor de secundaria en la educación pública, tiene su plaza concretamente en Guijuelo. Trabajo que compagina con la docencia para la Universidad de Salamanca en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora. Su campo principal de estudio es la historia social y cultural, y el periodo histórico en el que está especializado es la Edad Moderna. Pero parece que tanto trabajo no le ha quitado tiempo para la investigación, puesto que cuenta con, entre otras muchas publicaciones, 5 libros escritos. El primero es su tesis doctoral, el segundo es sobre historiografía, el tercero es una historia social sobre su barrio, que es Pizarrales, el cuarto es sobre la fiesta universitaria y el último, le acaba de sacar ahora mismo, es sobre el barroco. Hola Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alba. ¿Cómo estás? Muy bien y encantado de estar aquí contigo porque he de confesar que soy un gran admirador y seguidor del podcast de Adaba Salamanca. Pues me alegro. Muchas gracias por colaborar y bueno, y también enhorabuena por tu último libro, que tengo entendido que ha salido hace muy poco, ¿no? Gracias a vosotras. Vale. Pues mira, te comento un poco cómo vamos a hacer. La idea es, he estado mirando en tu periodo histórico en el que más controlas, que es el barroco, he estado mirando como diferentes personajes que me han llamado la atención. Entonces la idea es que voy a sacar 5 titulares sobre estos personajes y tú que me cuentes un poquito más, ¿vale? Vale, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Vale, seguro que sí. Bien. El primer titular es Juana, ¿locura o conspiración? Vale, entiendo que te refieres a Juana, yo siempre lo digo en mis clases, la mal apodada, la loca. Está claro que en este caso creo que es una conspiración. Vale. ¿Y por qué esta conspiración? Bueno, pues realmente siempre se ha vendido un poco la historia de Juana como una mujer muy enamorada de su marido Felipe el Hermoso, que además pues era un personaje que como otros hombres de la época no era fiel ni mantenía pues lo que se esperaba según los cánones religiosos, lo que se esperaba de ellos. Pero bueno, esto vemos que a lo largo de la historia ya hay otros reyes, no quiero mencionar a ninguno que van haciendo lo mismo. Pero la traición creo que no fue realmente de su marido, porque eso era algo de esperar, sino de su padre, o en todo caso de su padre con su marido. Su padre es Fernando el Católico. Entonces, lo que estaba en juego con el caso de Juana era la herencia de la monarquía hispánica, que englobaba un montón de territorios y decidieron inhabilitar a Juana para que recayese en su hijo Carlos de Gante, futuro Carlos V. Entonces, Juana se negó a traicionar a su hijo, incluso tuvo ofertas para ello, y como en este caso una madre más enamorada de su hijo que de su marido, decidió no traicionarle. Vale, o sea que les interesaba decir que estaba un poco cucú para... Sí, eso es. Yo, de hecho, a los alumnos que me ponen que estaba loca, les tacho la pregunta inmediatamente. Vale, pero que Juana no estaba loca. Vale, hay otro personaje que me gusta mucho, que es Artemisia, ¿se pronuncia así? Sí. Artemisia Gentileschi, no sé, Ujú. el italiano no sé decir. Vale, y es que me parece como una pintora muy interesante. Sí que es verdad que ahora como que se está recuperando un poco su figura o la figura de algunas mujeres pintoras, pero tampoco conocemos mucho. Entonces he llamado al titular como el doble juicio Artemisia, porque tengo entendido que fue víctima de un delito sexual. Eso es, Artemisia Gentileschi, por situarla un poco en el contexto, es sin ninguna duda una de las pintoras italianas más importantes del barroco. Teniendo en cuenta que el barroco nace en Italia, pues es una pintora realmente importante. Aún así, bueno, pues ha sido los últimos estudios dentro de la historia de las mujeres y de la literatura feminista
que la ha rescatado. Es hija de Oratio Gentileschi, que es uno de los pintores caravallistas también más destacados, y tuvo la idea, por así decir, de formar a su hija en un taller de pintura, pero como no podían ingresar en las escuelas donde estudiaban los hombres pintores, pues le encomendó su formación a Agostino Tassi, que fue primero maestro de Artemisia, pero que la violó. Entonces Artemisia decidió denunciar a su maestro y tuvo un juicio cuya instrucción duró 7 meses, en los que incluso se llegó a aplicar la tortura sobre Artemisia para demostrar si sus declaraciones eran verdaderas o falsas. Entonces, como siempre mantuvo su testimonio y además había otras circunstancias en el juicio que indicaban que este señor pues era un poco sinvergüenza, no solamente por la violación de Artemisia, sino por otras cosas, intentó robar al padre de Artemisia, tenía como una especie de plan, bueno, una serie de circunstancias que probaron que era culpable. Entonces, Artemisia pudo recuperar su honra, que era una cuestión muy importante en la época, y sobre todo restituir su papel en la sociedad, no sé si de forma positiva o negativa, pero fue casándose con otro hombre, que eso por lo menos a ojos de la sociedad mostraba que había sido restituida como, bueno, es la cuestión de la honra. Jo, qué injusto. Y este hombre, no sabemos qué le pasó luego, siguió formando. Pues ahí me pillas, pero si no me equivoco, creo que las penas para este tipo de delitos no eran muy graves. Pasaría, imagino, algún tiempo en la cárcel y sería condenado al destierro de la ciudad donde se produjo el proceso. Vale, menudo profesor que le cogió su padre, la verdad, para formarse. No acertó, porque además el padre de Artemisia formaba parte de una corriente humanista que sí que tenía una posición respecto a las mujeres, poco más de respeto de lo que era la costumbre entre otros hombres de la época. Vale. Luego hay otro personaje también que me llama mucho la atención, que es Roldana. Entonces he puesto como mujeres fuera de su rol, Roldana. ¿Sabes? Vale, entiendo que te refieres a la escultora Luisa Roldán, Ese. que es una de las escultoras más famosas del barroco dentro de nuestro país, pero de nuevo es hija de un escultor, Pedro Roldán, perdón, que además es de una saga de escultores, sus hermanos también se dedicaban al oficio, que son los Roldanes, y de ahí el término de Roldana. Bueno, en este caso el rol que no quiso cumplir fue el de obedecer a su padre, que tenía previsto, la mayoría de los matrimonios en la época se concertaban, entonces tenía previsto casarle con alguien que él consideraba más de provecho, pero ella se enamoró de un aprendiz en otro taller, Luis Antonio Navarro de los Arcos, que era un artista de poco talento, o al menos eso consideraba Pedro Roldán, pero ella se casó con 16 años, se casaban muy jóvenes y parece ser que estuvieron enfadados un tiempo, padre e hija, pero al final de sus días terminaron colaborando y volviendo a trabajar juntos. Vale, qué interesante. Y luego, aquí ahora va mi favorita. He puesto como título como Sor Juana Inés, la primera feminista. ¿Sabes? O sí, la primera feminista, o Sor Juana Inés, feminista, porque me parece que muchas de las cosas que dice o muchas de las cosas que hizo sí que se podrían vincular con el feminismo, aunque históricamente a lo mejor no sea como súper acertado decirlo, o sí. Bueno, aquí imagino o entiendo que habrá puntos de vista divergentes, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices. Me parece que fue una mujer, si no feminista, por lo menos precursora de lo que hoy entendemos como feminismo y que también la podemos comparar con otras que seguramente la gente que escuche el podcast conoce, como Teresa de Jesús en nuestro país. ¿Por qué es importante la figura de Juana Inés de la Cruz? No solo porque es una de las poetisas más importantes del siglo de oro, en un momento en el que pues, la cultura del siglo de oro es muy destacada, sino
también porque el hecho de ordenarse como religiosa, seguramente de la misma forma que lo hizo Teresa de Jesús y muchas otras mujeres, pues se trataba de la idea de escapar de alguna forma del control de los hombres. Es decir, que en la época el papel de las mujeres era muy limitado, o bien casarse con un hombre o vivir al margen, lo que incluía pues situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, incluso pues de prostitución y demás. Entonces, una solución que encontraban muchas mujeres que no querían compartir su vida con algún hombre, pues era ordenarse monjas. Entonces, así es como Juana Inés de la Cruz se ordenó monja y bueno, pues nos dejó algunas de las perlas más interesantes que se dirigen o que nos interpelan directamente a nosotros, como uno de mis versos más favoritos, que es: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es decir, que abiertamente Juana Inés pues expresaba su opinión libremente. Yo tengo también aquí apuntadas algunas de las perlas que decía que me parecen muy interesantes. Es una, no estudio para saber más, sino para ignorar menos, que me parece muy inteligente. Y luego otra, que no sé si realmente lo escribió ella o no, pero me parece también muy chulo, que dice: aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico, por amor de Dios y de su purísima madre, a mis amadas hermanas las religiosas, que son y en lo que en adelante fueren, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre, yo la peor del mundo. Y firma. Me parece como muy, no sé. Sí, sin duda son mujeres muy sabias que las cosas que hicieron trascienden su momento histórico y ahí es donde reside la condición de clásicos, en este caso de clásica. Mm. Y también, ¿no crees que se metería al convento un poco por su amor por la sabiduría? O sea, por que le permitieran, a lo mejor, o por tener acceso a libros, a... Ponemos la sabiduría y dejamos un gancho para que la gente que nos escucha busque información, quizás su amor por otras mujeres también. Sí, eso había visto que se le había vinculado. Vale, genial, pues nos cae muy bien. Vale, y luego el último ya había puesto tres gracias, dos cánones de belleza y una crítica. Y aquí hasta donde nos quieras decir, pero te explico. Tres gracias por las gracias del cuadro de las gracias de Rubens, dos cánones de belleza, porque entiendo, pero ahora me dirás tú, que están en contraposición el canon de belleza que se llevaba a lo mejor en la época con el canon de belleza actual. Así que, pues yo qué sé, las tres gracias representan como mujeres más gorditas, en los 90 ha sido como una delgadez extrema, ahora sí que va cambiando, pero bueno, como cánones enfrentados. Y luego una crítica, porque tengo entendido que Rubens compartió su vida o se casó con una menor o con una mujer muchísimo más joven que ella, que él, y bueno, me parece cuanto menos criticable o por lo menos quiero saber tu opinión. Bueno, pues aquí sobre Peter Paul Rubens o Pedro Pablo Rubens, en primer lugar, se le debe reconocer su papel en la historia como uno de los grandes pintores del periodo moderno, pero que de nuevo trasciende también su propio periodo histórico. Entonces, hay un mito que creo que es importante deshacer, yo lo trato brevemente en mi último trabajo, que es que a veces se ha interpretado esa belleza que él reproduce en cuadros como el de Las Tres Gracias, donde las mujeres son un poco rollizas, por así decirlo, como si fuera el ideal de belleza del periodo barroco del siglo XVII, que es cuando él desarrolla su obra. Y no es cierto. No. No, parece ser que es que a él le gustaban así y en concreto son representaciones inspiradas y ahora nos vamos a la segunda parte de lo que has dicho, en su joven esposa de 16 años, cuando él contaba con 53. Entonces, parece ser que es que ella era así y a Rubens le inspiraba mucho porque le profesaba un amor importante, tuvo con ella hasta 5 hijos y es su segunda mujer. Entonces, sí es cierto que a ojos de la actualidad pues ese matrimonio podría ser tipificado como pederastia, pero no es un matrimonio que en ese periodo
mm, tuviese esa consideración. Entonces, aquí es donde el juicio de la historia pues queda a la valoración de la gente. En mi caso, como historiador, nosotros simplemente tratamos de rescatar los datos, presentarlos, pero no podemos juzgarlos porque ese no es nuestro papel, sino que es un papel que corresponde a la sociedad. Sí, pero bueno, de alguna manera existía una, aunque estuviese más aceptado en la época, sí que existía una relación de poder muy desigual, que tenía que ver con la edad y también con el estatus. Imagino que Rubens ya era un pintor reconocido en su momento. Sí, en esa época ya era reconocidísimo, además su taller producía un montón de cuadros, o sea que Rubens estaba forrado y se trata de un matrimonio en la línea como el que habíamos hablado antes de Luisa Roldán, en el que esta chica, Hélène Forment, era hija de unos ricos comerciantes de Amberes, entonces se trataba más bien de acuerdos por así decir, en el que las parejas no decidían mucho, sino que trataban o bien de continuar con las fortunas de la familia, Mm. aumentarlas, es decir, que eran matrimonios concertados. Sí, que tampoco tenía mucho que decir ahí ella, a lo mejor. Y en el caso, en este caso Rubens, pues está claro que él era un viejales cuando se casó con esta niña, pero en otros casos donde son dos jóvenes quienes se casan, También pues pasaría. al final pasaba lo mismo. Ellos no tenían esa capacidad de decidir. De hecho, solía haber un montón de problemas con las relaciones prematrimoniales, las cuestiones de amor y demás, que lo podemos hablar quizá en otro podcast. Vale. Vale, genial. Una cosa, dejando al lado estas 5 historietas, ¿crees que hay, o sea, esto sí que lo estudias, o sea, lo estudian el alumnado de la ESO, por ejemplo, de bachiller? ¿Sí que crees que ha habido un cambio, pues, por ejemplo, en el currículum? ¿O sí que hay pie a estudiar como historias más invisibilizadas, como pueden ser pues, estos personajes? Sin duda, la nueva ley educativa que nos trae de cabeza a todos los docentes de este país, pues tiene algunos elementos que son muy positivos, como reconocer el papel de la mujer en la historia, estudiar las desigualdades que se han producido entre géneros a lo largo de la historia y cuestiones de este tipo. Entonces, sin duda, sí que se pueden trabajar. Además, los libros de texto, pues está claro que seguimos dentro de unas coordenadas heteropatriarcales y heteronormativas, pero en los últimos años se observa un esfuerzo que va en esta línea, la de resarcir un Mm. poco el papel de las mujeres en la historia. Ah, pues me alegro un montón, porque no sé en tu caso, pero en el mío la verdad que no recuerdo tener como muchas referentes en la que haya estudiado en historia, por ejemplo. Sí, sí que es cierto. De hecho, pues una anécdota, el otro día hojeando uno de los libros de texto en torno a los gremios de artesanos en la Edad Media, pues en las páginas que lo introducen aparecían mujeres. Y es algo que antes no se estudiaba, como Ujú. existían gremios en las ciudades, típicamente femeninos, como hilanderas, tejedoras, etcétera, tenían cierta autoorganización y demás y que antes se estudiaba como si fuese una cosa exclusivamente de los hombres. Pues genial, vale. ¿Alguna cosa que creas que podamos destacar, que no hayamos destacado? Yo creo que sin más recordar pues que se trataban durante la Edad Moderna de una sociedad jerárquica, desigual y machista en el que con mucho esfuerzo pues todas estas mujeres y algunas otras consiguieron escapar de ese silencio al que a veces condena la historia a las mujeres. Vale, pues genial. Pues muchísimas gracias pues, por este ratito, por conversar un poco. Y nada, espero que te vaya muy bien, que sea todo un éxito tu último libro. Gracias a vosotras y cuando queráis, pues aquí estoy para volver a charlar. Vale, gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Un mes más, os esperamos en el próximo y recordad que si necesitáis cualquier cosa en la que os podamos ayudar, pues podéis contactarnos o bien por teléfono, por redes sociales y demás. Así que si te gusta, pues dale a like y demás. Y muchas gracias.